Hola amigos, nuevamente tenemos esta oportunidad de poder encontrarnos a través de esta transmisión para poder llevarte la palabra de Dios y poder saber que a través de ella se generan los cambios, se toman las mejores decisiones y encontramos un propósito específico para cada uno de nosotros. En este día quiero saludar de manera especial a aquellos fieles que durante cada transmisión están allí concentrados en nuestras redes, nuestras plataformas digitales, creyendo que Dios nos ha entregado algo, que portamos algo de Dios para poder comunicar. Así es que quiero decirle a cada uno de ustedes que agradezco enormemente que ustedes hagan parte de lo que estamos haciendo para Dios. Hemos empeñado todo el corazón, todas nuestras fuerzas detrás de esta transmisión. Hay un equipo de trabajo, hay gente con un corazón dispuesto al servicio de Dios y estamos aquí para poder dar lo mejor que el Señor nos ha entregado. Así es que además quiero saludar de manera especial también a todos nuestros amigos que se conectan, discípulos que siempre están allí pendientes de lo que portamos para poder soltarlo, esos códigos divinos, para poder bendecir y edificar su vida. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema la presencia de Dios. Este tema tan extraordinario, la presencia de Dios. Vamos a tomar como texto base Hebreos capítulo 11, versículo 6, y vamos a revisar dos versiones, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, pero quiero empezar por esta última, Hebreos capítulo 11 versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero ahora según la Nueva Versión Internacional. Vamos a revisar qué nos dice esta versión, cómo lo dice. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera, y me encanta esta versión, cualquiera que se llega a Él debe creer que existe y que premia a los que lo buscan con empeño. Déjeme decirle, querido amigo, que este tema tan extraordinario de la presencia de Dios lo quiero presentar de esta manera. Quiero que se concentre muy bien, porque Dios le va a hablar. Me he tomado algunas 3 semanas para trotar con algunos discípulos. Hacemos 6-7 kilómetros todos los días, y mientras trotamos, oramos y compartimos al final de cada jornada, bien temprano en la madrugada, y hablaba con un par de ellos sobre un tema, sobre la presentación personal, y cuando venía hablando con 2 de ellos sobre la presentación personal, y lo importante que es la presentación personal, salió a relucir esta conversación. Decíamos: es importante cómo te ves presentado, pero Dios me dijo: pero más importante es cómo te presentas. No cómo te ves presentado, sino cómo te presentas, porque como te ves presentado habla de una apariencia, y la gente te puede definir por una apariencia, pero como te presentas, allí está la clave. La presentación, cómo te presentas, habla no de la apariencia, habla ya de la esencia de cada ser. La educación, el buen trato, cómo te presentas ante los demás, eso es importante. Por eso Dios en el antiguo pacto se presentó como: yo soy el que soy. Y entendiendo esto, el texto que nos ocupa hoy, de Hebreos capítulo 11 versículo 6, allí encontré 2 cosas importantes que al inicio de esta predicación quiero tomar como base y colocar una plataforma para poder entender el tema a profundidad de la presencia de Dios. El texto que nos ocupa decía que para conocer a Dios usted debe hacer 2 cosas.
La primera dice que usted debe acercarse a Él. Y quiero hacer una pausa aquí. Usted puede conocer algo o a alguien de lejos, pero no es lo mismo conocer a alguien de cerca. Alguien que entienda lo que estoy diciendo. Porque conocer a algo o a alguien de lejos no te permite tener la perspectiva correcta de lo que esa cosa es o de lo que esa persona representa. Pero acercarse hacia esa persona te permite ver con claridad todo el contexto. Ahora, número uno es acercarse para poder ver el cuadro completo, entender y ver cada detalle de lo que representa esa persona o esa cosa. Pero número dos, Hebreos está diciendo y nos invita a buscarlo. O sea, a buscarlo. Y entienda esto: acercarse para conocerlo no es lo mismo conocer de lejos que conocer de cerca, como lo decía. Pero acercarlo para buscarlo no porque Él está perdido. El perdido es usted. Lo voy a volver a decir. Lo buscamos no porque Él está perdido. Los perdidos somos nosotros cuando no le hallamos. Pero al buscarlo, encontramos inmediatamente. Al encontrar a Dios, encontramos un destino que no teníamos. Encontramos un propósito que no teníamos. Y cuando se conjugan esas dos cosas, nosotros venimos a entender lo que es nuestra identidad a través de haber encontrado a nuestro Padre. Él nunca se perdió. Nosotros fuimos lo que un día nos perdimos. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado, pero una vez Él nos encontró. La Biblia dice que Él nos amó primero. Qué hermoso. Pero ahora quiero ir profundizando un poco más, porque estamos hablando de acercarse para conocerlo y buscarlo para conocerlo. Ahora, la palabra conocerlo no está hablando, querido amigo, del conocimiento a través de lo que sabes de Dios, sino de la experiencia con Dios. O sea, habla de tus momentos de intimidad, no tus momentos de tu informatividad. No en tus momentos habla de tus momentos de intimidad, no en los momentos de informatividad. O sea, solo cuando estamos buscando a Dios de lectura o cuando escuchamos de lo que es Dios, mas no cuando vivimos la experiencia. Nosotros los predicadores cometemos a menudo un error que tenemos que corregir y lo reconocemos. En algunas ocasiones solo buscamos la palabra para poder predicarla, pero no para aplicarla. Y necesitamos entender que necesitamos buscar a Dios porque hace parte de una necesidad. Conocerle es poder tener la oportunidad de vivir una experiencia con Él transformadora. Ahora, Hebreos dice, añade también Hebreos 11:6, que Él es galardonador de los que le buscan. Y galardonador, esa palabra viene del griego braveneno, que significa honra, que significa el que premia, el que condecora, el que homenajea, el que aplaude, el que proclama. En otras palabras, el galardón que nos da Dios por buscarle con empeño termina teniendo un beneficio que habla de que Dios nos va a honrar, de que Dios nos va a premiar, de que Dios nos va a condecorar, de que Dios nos va a homenajear. Y qué Dios tan bueno el que tenemos. Por buscarle hay ciertos beneficios, mi hermano. La Biblia dice, tu Biblia dice que Él honra a quienes le honran. Y en esa búsqueda constante, porque se debe despertar una necesidad, esa necesidad de querer estar en su presencia y de querer buscarlo, como lo dice la Nueva Versión Internacional,
Hebreos 11:6 dice que buscarlo con empeño, cuando colocamos nuestra vida colocándole todo el empeño por buscarle, allí se desatan ciertas cosas como el interés de querer saber más de Dios, el interés de sentirse más lleno de Dios, el interés de poder conocer los atributos de Dios, las cualidades de Dios, Dios como Padre, Dios como proveedor, Dios como sanador, Dios como el que cuida, Dios como el que guía, Dios como el que perdona, como el que restaura, como el que salva, conociéndole cada día allí en su presencia. Me encanta cuando el salmista dice que más vale un día, querido amigo, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Me encanta cuando el salmista, este hombre que logró enamorarse de la presencia de Dios, cuando dice: una sola cosa he demandado a Jehová, y dice: y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Dios para poder contemplarle y inquirir en su templo. Un hombre enamorado que escribió cosas como: mi alma te anhela más que los centinelas a la mañana. Este hombre logró convertirse en un poeta porque se logró enamorar de la presencia de Dios. Se logró seducir de la presencia de Dios. Jeremías un día tuvo una batalla personal. Jeremías un día dijo: no volveré ni quiero servir al Dios que me está llamando a que sea profeta. No quiero hacerlo. Él estaba en esa batalla. Pero un día Jeremías, el que no quiso saber nada de Dios, terminó diciendo: más fuerte has sido que yo, me has seducido. Espectacular. Espectacular la declaración de Jeremías: más fuerte has sido que yo y me has seducido. Hablando de lo impactante que ha sido para Jeremías la voz y la presencia de Dios en su vida y en todo su ministerio. Pero ahora, hablando de cosas como conocerle, para conocerle tengo que acercarme, para conocerle tengo que buscarle. Hablamos de que el conocimiento de Dios no debe ser el conocimiento de la letra, sino el conocimiento de la experiencia, de los momentos en intimidad que deben ser planeados para estar en la recámara con el rey. Pero hablamos de galardón y hablamos de que Dios promete en Hebreos capítulo 11 versículo 6 de que Él es galardonador de aquellos que le buscan con empeño. Y que la palabra galardón quiere decir, implica tantas cosas buenas que Dios promete como honra hacia nosotros, como premio, como condecoración, como homenaje, y tantas cosas que se desprenden de esa búsqueda con empeño. Pero cuando hablamos de galardón tenemos que también entenderlo como el beneficio de buscar con empeño la presencia de Dios. Y cuando hablo de beneficios, inmediatamente mientras yo estudiaba este tema, el Espíritu Santo me conectó con el profeta Elías en primer libro de Reyes capítulo 17. Cuando fui conectado con esta historia bíblica, fui inspirado porque allí encontré un hombre que dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vamos a leerlo, primer libro de Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Leamos unos cuantos versículos. Dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mira cómo lo exclama: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová,
Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, dice el versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8 dice que luego volvió a hablar Dios a la vida de Elías, y dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate y ahora vete al Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: note esto, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Impresionante. Si estamos hablando de galardón, usted tiene que entender que estamos hablando de beneficios. Buscar a Dios, querido amigo, trae beneficios, aunque no es nuestro propósito buscar a Dios por esos beneficios. Como quiera, cuando le buscamos, se desata algo impresionante sobre su vida. O no, que cuando usted encontró a Dios, cuando Dios se manifestó a su vida, usted empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a cambiar su manera de hablar, empezó a cambiar su manera de conducirse en la vida. Su comportamiento cambió, su vida fue trastornada para bien. Su vida empezó a tener una valía que realmente tenía que tener, pero no la tenía porque no estaba en Cristo, estaba fuera de Cristo. Pero al encontrarle, nuestra vida, nuestra cosmovisión, todo cambió. Los complejos dejaron de ser complejos. ¿Aló? Los temores dejaron de ser temores. Los prejuicios dejaron de ser prejuicios. Siguen allí, pero ahora no nos gobiernan. Ahora no nos comportamos como ellos dicen que tenemos que comportarnos. Ahora cuando un complejo habla, cuando un temor habla, no es lo mismo, porque ahora estamos en la presencia de Dios. Pero hablando del profeta Elías, me inspira esta historia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Déjeme darle un dato histórico aquí. Galad era el monte del testimonio o el monte de la alianza. Eso significa Galad. Él había nacido en la región donde el testimonio era parte de la vida de cada persona que amaba y le servía a Dios. Él nació en Galad, que habla en el monte de la alianza que tenían los de Galad con Dios. Era su carta de presentación. Su testimonio era su carta de presentación. Ellos preservaban, cuidaban, valoraban su testimonio porque nacieron con un código. Los de Galad tenían claro que nacieron para guardar su testimonio. Y eso me encanta. Pero como Dios honra a quien le honra, usted tiene que saber que cuando Elías dijo: vive Jehová y manifiesta, en cuya presencia estoy, marca la diferencia. Cuando le dijo esta frase, se la estaba diciendo nada menos y nada más a Acab, un rey perverso, un rey malo. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, se despierta cierta osadía por hacer lo que antes no se había atrevido a hacer.
Cuando usted está en la presencia de Dios, aún se aumentan sus habilidades, se aumenta su potencial, pero se aumenta su respaldo también. Y yo te quiero hablar de 3, 4 cosas que son beneficios de estar en la presencia de Dios, de conocer a Dios, de buscarle con empeño, como me invita Hebreos capítulo 11, versículo 6, según la Nueva Versión Internacional. Una de las cosas que produce un beneficio de estar en la presencia, de buscar la presencia con empeño, se llama autoridad. Y déjeme decirle algo. Usted puede conocer a Dios desconociendo que Él le delega autoridad. Y cada creyente debe entender en Cristo que usted tiene autoridad. Por eso cuando usted conoce esa gran verdad, usted sabe que la autoridad por la cual usted ahora está, esa autoridad le permite vivir en una dimensión de reino. Usted tiene autoridad para reprender demonios. Usted tiene autoridad, querido amigo, para orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Usted tiene autoridad para poder establecer el reino aquí y ahora a través de lo que salga de su boca. La autoridad con la cual el profeta Elías le habló a Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa fue su carta de presentación. Él no se presentó solo. No presentó sus habilidades primero. No presentó sus dones primero. No presentó su llamamiento primero. No presentó su unción primero. Él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando él dice esto, añade y le dice al rey: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se necesitaba, usted tiene que entender que se necesitaba tener mucha autoridad para poder hablarle cara a cara a ese rey perverso y que él no le cortara la cabeza. Él tomó autoridad y es la autoridad que ahora le pido al Señor que te dé para poder enfrentar esa dificultad. La autoridad que ahora le pido al Señor que te dé para enfrentar esa enfermedad, para enfrentar esa crisis, para enfrentar ese problema financiero, para enfrentar ese problema matrimonial y familiar. Esa autoridad ahora que desconocías que tenías, pero en Cristo ahora, dentro del paquete de beneficios de buscar a Dios, de estar allí conectado semana a semana, ahora déjame decirte que tienes autoridad. Usa esa autoridad. Habla con denuedo. Profetiza la palabra, habla la palabra, háblale la enfermedad que se va, háblale la crisis para que se vaya, reprende los demonios porque tienes autoridad. Y te lo digo emocionado, porque quiero que sepas que la tienes. Ahora úsala. Úsala. Quisiera que alguien repitiera conmigo donde se encuentra: tengo autoridad. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Dios me la dio. Cristo me la dio en la cruz del Calvario y te la dio por gracia. Querido amigo, no te la dio porque te la mereces, te la dio por gracia, porque es un don inmerecido. No te lo dio por tu buena cara o porque eres buena gente, te lo dio por su gracia infinita. Dentro de ese paquete de beneficios, dentro de ese galardón, está el poder de su autoridad. Escuche. Cuando sucede esto, la Escritura dice que llegó palabra de Dios que le dijo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo que yo te he mandado. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Estamos hablando de que el primer beneficio es la autoridad. Beneficio que se encuentra por buscar a Dios con empeño. Beneficio que se encuentra cuando busco a Dios de cerca, no de lejos, de cerca. Pero lo segundo que veo aquí, el segundo beneficio tiene que ver con un principio importante que se llama provisión. Le dice: escóndete en el arroyo de Querit. Déjeme decirle algo.
voy a buscar aquí el significado de la palabra Querib. Querib significa lugar de la provisión de Dios. Quiero que sepa que cuando usted busca a Dios con empeño, lo busca de cerca, lo busca para conocerlo, esto le da autoridad a usted, pero también le permite tener una temporada ilimitada de provisión. Es donde Él se esconde en el arroyo, y ahora los cuervos le visitan por la mañana con pan y con carne, y le visitan los cuervos por la tarde con pan y con carne. En cierta ocasión yo he compartido, McDonald's no inventó la hamburguesa, la hamburguesa la inventó Dios, pan y carne. O sea, a Él le llegaba una hamburguesa por la mañana y le llegaba una hamburguesa con papita agrandada, ketchup, Coca-Cola. Mentiras. Lo que te estoy tratando de decir es que al buscar la presencia con empeño, al buscar la presencia para conocerlo, al buscar la presencia de cerca, esta me da autoridad. Número 2, me da la oportunidad de estar en el lugar de la provisión. Hay momentos donde Dios te empuja a tu querib, y en ese querib es el lugar de la provisión de Dios, no donde tienes que salir a buscar y esforzarte y a recontraesforzarte por la bendición. Eso se llama el fruto de tu esfuerzo. Pero en el querib es donde Dios promete que Él te va a proveer la provisión para ti, para tu casa, para tus hijos, los hijos de tus hijos, para tu generación. El querib habla en el lugar y en la temporada donde Dios te introduce para procesarte, para que puedas experimentar que una cosa es ganarte el pan de cada día con esfuerzo, pero otra cosa es la temporada donde Dios te introduce en tu propio querib personal para que le veas a Él sustentarte. Esto es extraordinario. Ver a Dios cómo se mueve a mi favor. Estoy recordando ahora mismo un día de esos muchos días que hubo hace 27 años, 25 años, qué sé yo, cuando no había que comer en casa, que no había que desayunar, ni que almorzar, ni que cenar. Los días eran difíciles. No conocíamos lo que significaba la palabra provisión, que es el sustento que viene de Dios. Días tan difíciles. Recuerdo un día que salí a caminar cuando era muy chico, y yo venía hablando con Dios. Tenía hambre y dije: ay, si me encontrara un billete por lo menos tirado en la calle, lo tomara para comer y llevar algo para la casa. Resulta que di unos cuantos pasos y divisé un billete en el pavimento. Yo empiezo a voltear a todos lados para ver si tenía dueño, pero no había nadie a la derecha, nadie a la izquierda, nadie adelante, nadie atrás. Y usted sabe, por si acaso, yo le puse el pie al billete, como diciendo: es de mi propiedad, y para esconderlo un poco por si alguien me lo quería arrebatar. Con agilidad tomé el billete y empecé a entender que hay momentos donde Dios te introduce en el querib de Dios para darte a entender que Él es tu patrocinador, que Él cuida de tus sueños, Él cuida de los deseos más pequeños y grandes de tu corazón. Cuando Él te introduce en el querib, Él responde, como dice el dicho popular: quien invita es quien Él paga. Y Él te está invitando a vivir una temporada en tu querib personal para que le veas a Él moverte con cosas impresionantes, con cosas pequeñas, con cosas grandes. Nosotros hemos seguido vivos como iglesia. Nos hemos mantenido como iglesia solo por misericordia. No porque somos los mejores,
ni porque tengamos la gran experiencia. Todavía estamos en modo construcción. Esta iglesia se ha sostenido y hemos venido ajustándonos a procesos y aprendiendo cada día para querer agradar a Dios. Esto se llama nuestra temporada del Querib, y yo siento por el Espíritu de Dios hablarle a alguien: iglesia, prepárate, que te van a introducir a la temporada del Querib, donde Dios va a proveerte. Es el lugar de la provisión de Dios. Prepárate para ver a Dios como nunca antes lo ha visto. Prepárate para ver a Dios visitar tu casa con provisión, visitar tu casa con sanidad, visitar tu casa con liberación. Prepárate para ver a Dios. Prepárate para que Dios use a los cuervos que te visiten. Prepárate para que llegue provisión de día, para que llegue provisión de tarde, para que sepas que Dios tiene todo bajo control, y Él va a terminar usando en esa temporada en tu Querib personal a quien sea, cuando sea, donde sea, por amor a ti. Esto me emociona. Esto me emociona. Querido amigo, buscar a Dios da autoridad. Buscar a Dios da provisión. Y lo repetí ahorita. No buscamos a Dios ni conocemos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Juan 3:16 nos lo dice. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Pero parte de ese galardón, que es promesa, promesa hecha una realidad. No promesa para el futuro, es promesa para estos tiempos. Promesa para poder saber que en medio de esta crisis el Querib va a servir para ver a Dios como nunca antes lo he visto. Y yo quiero que usted se emocione con esto. Yo quiero que usted lo crea en su corazón. Pero en Querib sucede algo. La experiencia extraordinaria de ver los cuervos traer pan, traer carne por la mañana, traer pan y carne por la tarde. Él bebía del arroyo. Estaba en un lugar donde él era sustentado por la mano de Dios. Todo estaba bien. Pero el versículo 8 le da un giro a esta historia impresionantemente. Porque el versículo 8 dice que vino a él luego palabra de Jehová diciendo. Perdón, pero el versículo anterior, el 6, el 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En algunos momentos, cuando Dios te transiciona a esas temporadas para vivir tu Querib personal, donde Dios te ha prometido que Él te va a sorprender, que Él va a ser tu provisión. Hay algunos momentos donde en esa temporada los arroyos se secan. Las fuentes dejan de ser fuentes. Aquello que te proveía ya no te provee. Aquello que te sustentaba ya no te sustenta. Es en la temporada donde Dios hace como una transición que algunos no entienden. Y en esa transición no entendida, Dios seca los arroyos. Y a veces decimos: bueno, ¿y qué pasó con esto? Dios me habló del Querib. Fue Dios quien me mandó para Querib. Aquí todo estaba bien. Los cuervos venían de mañana, los cuervos venían de tarde. Yo bebía agua del arroyo, todo estaba bien. Pero ahora el arroyo se seca. Hay algunos momentos en las diferentes temporadas aún donde Dios nos introduce, que Él hace un cambio repentino. ¿Sabe por qué lo hace Él? Él lo hace porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que quizás de pronto nos vamos a aferrar mucho a nuestros Querib personal. Y cuando nos aferramos a los Querib personal, entonces algunos pueden malinterpretar que es el lugar donde Dios terminó el proceso con nosotros. No, al contrario, es el lugar donde apenas comienza nuestro proceso. Es el lugar donde vemos a Dios. Pero cuando se seca el arroyo, no queda otra cosa que preguntarnos: número uno, humanamente, ¿qué pasó aquí? Número dos, ¿será que Dios se arrepintió? ¿Será que esto era temporal? ¿Será que esto no era duradero? Y empieza una batalla en nuestro corazón. Dios me trajo a esta iglesia.
Dios me colocó en el ministerio que me colocó. Dios me puso aquí, Dios me puso allá. Y empieza la confusión, sin entender que las transiciones que el mismo Dios provoca cuando se seca el arroyo. Querido amigo, querido hermano, déjeme compartirle esto. Quiere decir que tu temporada en el Querib terminó, y que tu temporada, y que una nueva temporada ahora comienza. Quiere decir que cuando los arroyos se secan, cuando las fuentes se secan, cuando la provisión deja de ser como acostumbraba a ser, quiere decir que Dios está diciendo: levántate, porque viene un nuevo ciclo para ti. Levántate, que viene una nueva temporada para ti. Levántate, que viene una nueva fase para ti. Levántate, que viene un nuevo tiempo para ti. Levántate, que viene un nuevo periodo para ti. No te quiero ver en el Querib, te quiero ver en una dimensión nueva, te quiero ver en una proyección nueva, te quiero ver ahora en un ánimo nuevo. Te quiero introducir ahora al Sarepta, donde la enseñanza es otra, donde la dependencia es a otro nivel. Y el versículo 8 le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Sarepta, querido amigo, significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. La prueba de creerle a Dios, la prueba de saber que esas transiciones, que esas temporadas, todas son provocadas para traer un argumento, una enseñanza, una experiencia nueva que nos permita poder la capacidad de enseñarle a otros, de manifestar el poder de Dios y decirle a otros: ese desierto, ya yo conozco ese desierto, ya yo crucé por allí, vamos para acompañarte. El Querib, ya pasé por allí, ya yo vi a Dios en el Querib. Ahora te voy a enseñar lo que significa el Querib para que no pierdas el examen. El Sarepta, el lugar de las pruebas ardientes, ya yo estuve allí un par de veces, o estuve 10 veces, o estuve 20 veces en Sarepta. Allí estuve desafiado a creerle a Dios, porque el desafío era: vete para el lugar de las pruebas ardientes, y allí yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Déjeme decirle, qué cosa más loca lo que estaba proponiendo Dios. Déjeme decirle, históricamente las mujeres en Israel, las mujeres viudas, todas eran pobres. ¿Y de dónde una mujer pobre iba a sacar para ser el sustento de un hombre de Dios? El lugar de las ardientes pruebas es cuando Dios te manda a hacer algo y tú dices: pero ¿cómo lo voy a hacer? Es cuando Dios te dice algo de un plan, de una estrategia, pero te lo dice a medias. Y lo que te dice no tiene sentido, y lo que te dice es ilógico. Déjeme decirle, si lo que Dios le dijo es ilógico, entonces porque es de fe, y si es de fe, funciona. Vete para Sarepta, le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Él entra a Sarepta, ve a la mujer, le pide un vaso de agua. Ella no tiene problemas en contraerle un vaso de agua, le trae el vaso de agua, le hace un segundo llamado: ahora dame una torta cocida y tráemela. Ella le dice: vive Jehová tu Dios. Esta mujer de Sarepta, el lugar de las ardientes pruebas, ella estaba pasando por ella estaba en escasez, ella era pobre, ella era viuda, ella no tenía nada, tenía un niño que sostener a su hijo, un niño pequeño. El lugar de las ardientes pruebas es allí donde tiene que ser el lugar de las altas convicciones, donde la fe tiene que ser funcional, donde la fe tiene que ser mi materia prima, lo que más tenga.
vive Jehová tu Dios. Ella identifica que está hablando con un hombre de Dios. Le dice que no tengo pan, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Lo iba a preparar para mí y para mi hijo, para comerlo y luego dejarnos morir. Escuche bien, ¿dónde lo había metido Dios? En el Sarepta te va a tocar caminar no por lo lógico. Yo sé de lo que te estoy hablando. En el Sarepta te va a tocar caminar no por lo natural. Lo natural no tendrá sentido para ti. Lo lógico tampoco tendrá sentido para ti. Si lo comparas con lo que te dice Dios, no concuerda. Pero eso es de Dios. Eso es de Dios, para que en el lugar de las ardientes pruebas tú sepas que si Dios te dijo que fueras a Sarepta, es porque en Sarepta verás la gloria de Dios. Él tenía, me imagino, una lucha personal por saber, bueno, Dios me dijo que me viniera para acá, que una viuda me iba a sostener, pero esta viuda es pobre. Esta viuda ahora dice que tiene un poco de harina, que tiene un poco de aceite. Yo no entiendo esto. Estoy en el lugar de las ardientes pruebas. Estoy en un lugar. Y algunos dicen, pero ¿qué otra prueba peor puedo tener? ¿Qué otra situación difícil voy a vivir? Déjeme decirle que cuando Dios usa las pruebas, las usa para forjar carácter. Porque Él necesita hombres y mujeres que en su presencia se forjen con carácter. Que cada vez que venga un querib, tú sepas qué hacer. Que cada vez que te introduzca en un Sarepta, tú sepas qué hacer. Que cada vez que venga una prueba, tú sepas qué hacer. Él estaba allí. Si yo hubiese sido Elías, quizás me hubiese devuelto unos cuantos pasos. Pero creo que el Sarepta, el lugar de las pruebas ardientes, y lo hablo por el Espíritu de Dios, no te pueden descalificar en tu fe. El lugar de las pruebas ardientes son pruebas ardientes. No es un lugar de cualquier prueba. Esto habla Sarepta, no un lugar común y corriente. No un lugar donde el común denominador es problemas suaves. No, son problemas intensos. Son problemas catastróficos. Es cuando aparece la enfermedad, aparece el huracán y aparece la suegra junta. Terrible. Pero déjeme decirle, Sarepta se convirtió en el lugar de esas pruebas ardientes, donde la fe en el proceso de Dios con Elías, esa fe fue fundamentada, ese carácter fue fundamentada. Esas pruebas ardientes no consumieron a Elías, y la Biblia dice que Elías era un hombre conforme a pasiones igual a las suyas y a las mías. Quiere decir que si Elías pudo estar en el Sarepta personal y pudo sobrevivir a esas pruebas ardientes, y esas pruebas ardientes no lo consumieron, quiere decir que para usted y para mí los Sareptas tampoco nos van a consumir. Esas pruebas ardientes, querido amigo, querido hermano, son temporales, tienen fecha de vencimiento, tienen un propósito. Dios las puso delante de ti para poder alinear tu corazón, alinear tu vida y mostrarte un beneficio, manifestarse con un galardón. Él desafía, Dios desafía a Elías, y Elías desafía a la viuda y le dice: tienes un poco de harina, tienes un poco de aceite, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una torta cocida debajo de las cenizas, y después harás para ti. Qué cosa más tenaz. Porque en el Sarepta, el lugar de las pruebas ardientes, es el lugar para creerle a Dios, y es el lugar para darle a Dios. Algunos dicen amén para creerle a Dios, pero algunos
Cuando se trata de darle a Dios, allí no dicen amén, allí no se emocionan. Yo tenía un discípulo que era un empresario, y cada vez que estaba en una crisis, él decía: esto yo lo arreglo dando. Y sacaba algo para Dios. Y yo no sé qué crea usted, pero yo creo lo que dice la Biblia: que el que da generosamente cosechará generosamente. Yo no sé qué piense usted, pero yo pienso lo que la Biblia me dice: que el que tiene semilla para sembrar tendrá cosecha para recoger. Yo no sé qué piense usted, pero yo pienso lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios que quien retiene viene a pobreza, pero quien es generoso viene a prosperidad. Yo no sé lo que piense usted, pero yo pienso lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 32 versículo 8 dice que el que piensa generosamente cosechará generosamente. Una versión dice: el que piensa generosamente, generosamente será exaltado. Es el lugar de la prueba, es el lugar para creerle a Dios, es el lugar para darle a Dios. Esta mujer fue desafiada, vino con esta mujer recibió una orden de Dios a través del profeta. Para los no entendidos, para los no entendidos, para los que son más naturales que espirituales, para no usar una frase más fuerte, todo desafío usted lo va a ver como algo que está fuera de lugar. Pero déjeme decirle algo: que nadie te diga a ti, que nadie te diga a ti hasta dónde tienes que soñar. Que nadie te diga a ti, sea quien sea, si Dios te lo dijo, créele a Dios. Si Dios te lo dijo, Él va a respaldar cada uno de los deseos de tu corazón, porque hay galardón para ti, hay galardón para tu casa, hay galardón para tus hijos, hay galardón para tus sueños, hay galardón para ese proyecto, hay galardón para ese sueño, hay galardón para esa construcción, hay galardón para tus próximos viajes, hay galardón para los deseos de tu corazón. El galardón está disponible y está siendo soltado ahora. Recíbelo. Yo agarro el mío. Quizás de pronto usted me va a acompañar, o los que me criticaron me van a acompañar a colocarle un ladrillo sobre otro ladrillo. Pero lo importante es que es el lugar para darle a Dios como esta mujer lo hizo. Qué impresionante esta mujer. Yo hubiese querido tener de discípula de Casa R o discípula de la iglesia a una mujer como esta, que ella hubiese podido decir: yo no tengo casi nada, un poco de harina, un poco de aceite, y como mi responsabilidad es sostener a mi hijo, si es que yo no puedo hacer más nada. Esta mujer desafió a Dios. Me encanta cuando la Biblia dice en Malaquías: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Esta mujer, su fe, yo me imagino que su carne, y en lugar de las pruebas ardientes le dijeron: no puedes hacerlo, no tienes para hacerlo, no te queda bien dejar a tu hijo con hambre para dárselo a este profeta. Yo me imagino que en ese lugar de pruebas ardientes se puso la cosa difícil, se puso la situación difícil. Esta mujer tomó lo único que tenía y terminó por darle cancelación al lugar de las pruebas ardientes. Esta mujer le dijo a Sarepta: Sarepta, hasta hoy eres el lugar de las pruebas ardientes para mi vida. Y esto me encanta: cuando alguien se para con determinación para cancelar sus pruebas más grandes, las pruebas más ardientes, para que esos ciclos se rompan, para que esos momentos acaben, para que esas temporadas de escasez acaben. Esto fue lo que esa mujer hizo. Tomó el pan, se lo dio al profeta
Si hubiese sido el profeta Elías, yo me tiro en el piso a llorar al ver lo que esta mujer fue capaz de hacer en el lugar de las pruebas ardientes. Hay gente que termina haciendo lo que el lugar de las pruebas ardientes dice. Pues yo te invito a que hagas lo contrario. Yo te invito para que te levantes ahora en el nombre de Jesús y digas: el lugar de las pruebas ardientes hasta hoy tiene autoridad sobre mí. Yo te invito para que te levantes y digas: el lugar de las pruebas ardientes ahora ha terminado para mí y mi familia. El lugar de las pruebas ardientes no va más en el contexto de mi vida. Y ahora tomes algo para Dios y te levantes y corras y digas: yo voy a dar lo que Dios me diga, con tal de que el lugar de las pruebas ardientes no sea más parte de mi vida. El profeta dice: porque así ha dicho Jehová, que la harina, lo voy a leer, versículo 13, le dijo: no tengas temor, ves como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel, el que está aquí en esta hora, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni la vasija, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Versículo 15 dice: ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, su casa, muchos días. Versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Cuando estás en la presencia, cuando te acercas para conocer la presencia, cuando buscas para conocer la presencia, cuando el deseo de tu corazón es ardiente, tiene empeño, tiene disciplina por buscarle, el panorama cambia. Y déjeme decirle, yo le profetizo en el nombre de Dios que ni la harina ni el aceite, yo le profetizo ahora que viene una explosión de milagros para ti, para tu casa. Te estoy hablando a ti, mujer, te estoy hablando a ti, hombre, te estoy hablando a ti, hombre soñador, te estoy hablando a ti que entendiste o malinterpretaste que el lugar de las ardientes pruebas era el final de tu vida. No, al contrario, es el lugar de la multiplicación. Sarepta significa, para los entendidos, el lugar de la multiplicación, no el lugar de las ardientes pruebas. La prueba hace parte de un examen, de una pequeña temporada, pero la multiplicación hace parte de lo eterno, de lo ilimitado, del plan de Dios sobre tu vida. Déjeme decirle, vienen los mejores días para ti, independientemente de pandemia, de virus, de la situación laboral, sentimental, emocional, de cualquier temporada. Vienen los mejores tiempos para ti. Pero nada de esto, ningún galardón se va a abrir y va a golpear tu casa sin antes no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Siento en mi espíritu hacer dos cosas. La primera, aquellos que nunca jamás han confesado a Jesús como su Señor y Salvador personal para vida eterna, para conocerle y para vivir conforme al deseo de su corazón. Si no, siento en mi espíritu una carga fuerte por aquellos que quieren reconciliarse con Dios, aquellos que un día dejaron de buscar a Dios, aquellos que perdieron el empeño por buscar a Dios, aquellos que perdieron la pasión por buscar a Dios, aquellos que las situaciones los fueron envolviendo, aquellos que los lugares de las pruebas ardientes los fueron envolviendo y perdiste toda sensibilidad por Dios y sus cosas.
quiero que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, que lo digas en voz alta. Señor Jesús, en este día y en esta hora te confieso públicamente, Señor, como mi Salvador, como mi eterno Señor, como mi guía. Cámbiame, transfórmame, ayúdame. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ahora conocerte y servirte. Amén. Y la segunda oración es para aquellos que perdieron el enfoque, la perspectiva, la pasión por Dios. Señor, te pido por cada hombre, mujer, joven que me está mirando allí, por cada adulto, cada persona que está a través de esta señal. Señor, ayúdales. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles, que vuelvan a su primer amor, Señor. Que la palabra reconciliarse contigo, Señor, sea la alternativa más maravillosa que tú les hayas podido presentar hoy, Señor. Que la salvación vuelva a ser parte de su vida, que el gozo de la salvación vuelva a ser parte de su vida, que el servirle a Dios vuelva a ser parte de su vida, Señor Dios. Te pido que les bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo estas oraciones, ahora quiero felicitarlo y le doy gracias a Dios porque esta señal se cruzó con usted, porque pudimos llegar hasta donde usted está. Gracias a Dios. Le invito para que haga parte de la iglesia. Le invito para que apoye la iglesia. Le invito para que usted le crea a Dios y sepa que los mejores días están por venir. Dios te bendiga.